El invierno mascullaba en las llanuras como un viejo pesar que se negaba a aflojar la mandíbula. En el confín de esa vasta desolación, la casa se erguía torcida pero inquebrantable. Sus tablas, plateadas por el paso de los años y el azote del viento, y sus contraventanas, traqueteaban como una oración agotada. Aún no había nevado, pero el aire traía consigo el sabor de la nieve, amargo, metálico y puro, y el cielo se abatía, una pesada tapa de plomo sobre una olla que nunca encontraba el frío. Dentro, una luz tenue habitaba en los cuartos, del tipo que se aferra al último centímetro de una vela. Cada viga y cada clavo guardaban la memoria de manos que ya no existían. El hombre se detuvo en el umbral, el aliento blanco y fino, mientras el cuero de sus botas susurraba contra la tabla de la puerta. Era un hombre forjado por el trabajo y el rigor del clima. Había despojado su vida hasta el hueso para que el peso no fuera insoportable. El silencio lo había mantenido a salvo. El silencio, una rutina meticulosa y la forma cuidadosa en que vivía cada día, como un balde que se negaba a derramar. No entró de golpe. Su cuerpo conocía la regla, una respiración en la puerta, una respiración para revisar la estufa, una respiración para colgar el sombrero en su gancho. La pena le había dictado un ritual, y él lo obedecía. Abrigo, guantes, botas, luego leña, después agua. Solo después de que se habían cumplido las formalidades del invierno, sus ojos se posaron en las tablas del suelo, donde los nudos se abrían como viejas cicatrices. Algo perturbó las líneas conocidas. Un dobladillo, un pliegue de tela blanca, ahora gris en los bordes, una forma acurrucada contra la corriente de aire que se colaba bajo la puerta. Por un instante eterno, pensó que la casa estaba evocando recuerdos en voz alta, invocando compasión del polvo. Luego, la forma respiró. Un aliento pequeño y seguro, como el de un niño que sueña con correr pero cuyo cuerpo se niega a moverse. Apoyó la mano en el marco de la puerta, permitiendo que el frío mordiera sus nudillos, tal como la verdad muerde cuando se rehúsa a ser ignorada. El vestido fue lo primero que reconoció. El encaje había amarilleado donde el verano lo había tocado. El corpiño, cosido, ajustado 2 veces por una mano diligente, aún conservaba un hilo tenue de color azul, como algunos lechos de río retienen el fantasma de la lluvia. Él mismo había doblado ese vestido tras el funeral, torpe como un hombre que intenta doblar un mapa que nunca deseó leer. Lo había guardado en el baúl de cedro al pie de la cama, envuelto en una de sus toallas de lino, como si la suavidad pudiera mitigar el dolor. El débil aroma del baúl se elevó en ese momento. Cedro y jabón viejo, una dulzura semejante a la memoria de un himno. El aroma lo buscó y se detuvo en su garganta. Tragó y desvió la mirada. En el estante, una fotografía yacía boca abajo, tal como la había dejado meses atrás, con 2 dedos que solo temblaron una vez que el acto estuvo consumado. El cristal estaba agrietado, una fina grieta congelada en el tiempo. Esta era una casa que no solicitaba compañía. Era una casa que guardaba a sus muertos en los rincones, donde la luz no podía encontrarlos fácilmente. Había construido su vida en torno a la ausencia de los demás. Esa era la esencia de él. Comidas que podía comer sin saborear, trabajos que podía realizar sin hacer ruido. Llevaba su dolor como un caballo lleva una vieja cicatriz, menos como una herida y más como un mapa de dónde había estado el peligro. El cuerpo recuerda. La mente aprende a flotar por encima y el alma hace lo que puede. Sigue avanzando. Él entendía todo esto. Lo que no entendía era a la niña dormida en el vestido de su esposa difunta. Su cabello estaba enredado y opaco, su mejilla pegada a la tabla como si escuchara el fluir del agua bajo la tierra. El dobladillo arrastraba polvo en el lugar donde sus pies se habían recogido para buscar calor. Una de sus manos descansaba abierta, con la palma hacia arriba, como lo hace una mano cuando finalmente cree que nadie le quitará nada más. Sus botas emitieron ese pequeño sonido de nuevo, la pausa y el crujido, y el aliento de ella cambió. No mucho, apenas un titubeo, la alarma silenciosa del cuerpo, la forma en que el pecho se tensa antes de que los ojos consientan en despertar. No se movió. Sabía cómo sonaba el miedo. Sabía lo que le hacía al sistema nervioso, cómo los hombros se elevan, cómo la mandíbula se cierra, cómo los ojos buscan primero las salidas y el consuelo después. Él hablaba más con los caballos que con los hombres y había aprendido que los movimientos más suaves transmiten la mayor confianza. Se agachó lento como el hierro que se enfría y colocó sus guantes sobre la mesa en lugar de en el gancho.
para que ella oyera la tela, no la madera. La casa le respondió con su vieja canción, el viento inquietando los postigos deformados, el bajo suspiro de hierro de la estufa, el sutil chasquido de las vigas al expandirse con el frío. Volvió a fijarse en el vestido y en la costura del dobladillo que él nunca había remendado. Notó el hilo rasgado cerca de la muñeca, donde una manga se había enganchado en un clavo. Y notó algo más, el más pequeño destello de metal asomando bajo los pliegues en su pecho, el cuenco de una cuchara de peltre, opacado por el uso, no por la edad. No era parte del vestido, pertenecía al hambre cotidiana de alguien. La niña la había escondido como una persona esconde una parte de sí misma que no está dispuesta a perder. Se puso en cuclillas, sus rodillas respondiendo con un conocido dolor. De cerca pudo ver lo que el frío había hecho a sus labios. Los había cuarteado en un mapa fino, de esos que los cartógrafos de inviernos duros aprenden a interpretar. Una mancha de tierra en una de sus mejillas, como si hubiera intentado secar lágrimas y solo hubiera dejado una marca. Una cinta raída atada una vez alrededor de su muñeca y luego de nuevo, más apretada, como si el segundo nudo entendiera la promesa del primero. Sintió que el viejo dolor en su pecho cambiaba. No era más grande ni más pequeño, solo diferente, como una puerta que creías atascada y de repente se mueve el ancho de una moneda. Se dijo a sí mismo que hablara, una pregunta, una advertencia, cualquier cosa que la enviara de vuelta a donde había venido. Cualquier cosa que protegiera el frágil equilibrio de una vida practicada en la soledad. Pero cuando sus ojos se abrieron, lo que encontró no era súplica ni pánico. Halló una calma que no era propia de un niño y una quietud que no rogaba ser rota. Detuvo las palabras en la punta de la lengua. Pensó en las manos de su esposa, cómo se habían movido por esta habitación poniendo orden en el día, cómo habían alisado las sábanas, cómo habían enderezado lo que estaba torcido. El cuerpo recuerda, la casa recuerda. Y a veces, la memoria no es dolor, a veces, es un camino. El frío trajo un leve rastro de cedro desde el baúl en el dormitorio, prueba de que la tapa había sido levantada, que pequeñas manos habían hurgado donde alguna vez se habían posado las de un matrimonio. Lo vio todo con el ojo de un ranchero, rápido pero minucioso. La llave del baúl en el alféizar, una mancha tenue en la tapa, el fantasma de una huella donde el suelo siempre crujía, ahora en silencio. Ella se había movido con cuidado, no para robar, sino para sobrevivir. No había avaricia en la forma en que el vestido colgaba de sus huesos, solo necesidad, solo calor prestado de una vida que había terminado antes de que la de ella empezara. Respiró una vez, luego otra vez. Contar ralentizaba el ruido interno del cuerpo. Eso lo había aprendido en noches difíciles, cuando el sueño se mantenía fuera de su alcance. Inhalar por la nariz, sostener, exhalar por la boca. El sistema nervioso se desenrolla como una cuerda, lentamente, con paciencia, con respeto por los nudos que aún no puedes desatar. Observó el ascenso y descenso de su pecho y lo igualó durante un puñado de respiraciones, dejando que su propio ritmo tomara la pauta del de ella. Fue una extraña gracia y funcionó. Sus hombros se relajaron, su mandíbula se destensó y la casa pareció inclinarse una fracción más cerca, dejando de prepararse para una orden que no deseaba escuchar. No tocó nada. Todavía no. Dejó que la habitación hablara por sí misma. El leve tintineo de la tapa del hervidor al enfriarse el hierro, el susurro del viento a través de la rendija cerca del pestillo de la ventana, el suave roce de su bota al cambiar de peso. Colocó un tronco en la estufa y no lo dejó caer. Lo deslizó en su lugar con la palma de la mano para que el sonido fuera más una promesa que un sobresalto. La llama lo recibió con un bajo consentimiento. El calor se empujó suavemente contra la dura espalda del frío. La fotografía en el estante aguardaba, boca abajo, como siempre lo hacía, su grieta atrapando la luz como un arroyo atrapa el atardecer. No la volteó, todavía no. El pasado no necesitaba ser testigo de esto. El presente era lo suficientemente precario y sagrado. La niña se estremeció, el vestido susurrando contra el suelo, y él extendió la mano para coger la colcha que estaba sobre la silla, la colcha que ella había cosido en las tardes de invierno, cuando el silencio no dolía tanto como ahora. Dudó con ella a medio camino. La última vez que estos hilos habían cubierto un cuerpo, el cuerpo no se había calentado. Aún así, bajó la colcha, lenta, con cuidado. La colocó sobre los hombros de la niña, como se coloca el perdón sobre una herida, ni apretado, ni suelto, simplemente allí, para que el cuerpo pudiera decidir si lo aceptaba. Sus ojos siguieron el movimiento, no con miedo, solo despiertos. Él esperó la sacudida,
el retroceso, la señal de que ella huiría. No ocurrió. Ella respiró, él respiró. La casa se calmó un poco. En algún lugar a lo lejos, un pájaro invernal cantó una vez y luego se lo pensó mejor. Él cerró su mano alrededor del borde de la colcha y luego la soltó, como si devolviera una herramienta a su lugar. No le preguntó su nombre. Todavía no. Los nombres pueden ser pesados, y el invierno ya era bastante pesado, pero notó a dónde volvía su mirada. La esquina del cuarto donde solía colgar una lámpara de un clavo, la altura exacta a la que su esposa la colocaba antes de trenzarse el cabello para dormir. La niña miraba allí con la familiaridad de alguien que había memorizado la geometría de la habitación o a quien se la habían contado, pieza por pieza, por alguien que la había amado una vez. Dejó que la pregunta se formara y se disipara. No todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. Afuera, el viento hizo que los postigos se quejaran de nuevo. 1, 2, 3. Una cadencia como nudillos en una puerta. Él retrocedió al umbral y se quedó de pie como cuando había entrado por primera vez, solo que no era el mismo hombre que en ese primer aliento. Algo había cambiado. No era algo grande, no era una promesa, sino algo como una bisagra que finalmente encontraba su aceite. Sintió la vastedad del cuarto, el calor de la estufa presionando contra el frío, la dulzura del cedro elevándose como un recuerdo que estaba dispuesto a ser amable. Creyó oírla tararear, un sonido tan pequeño como el aleteo de una polilla dentro de un frasco. Supo que era solo la casa respirando a su alrededor. Lo dejó ser suficiente. No la enviaría a ese viento. No ahora, todavía no. No pronunció la decisión. Simplemente la tomó en sus manos como tomaba su sombrero, como tomaba las tareas de la noche, y la colocó donde pertenecía. El cuerpo entiende las decisiones tomadas sin ruido. El corazón también, cuando el corazón está listo. Se quedó de pie un rato más, con la puerta a su espalda y el resplandor de la estufa en su frente, y observó el vestido que había jurado no volver a tocar, ahora guardando el calor que mantendría a una niña con vida hasta la mañana. En el lenguaje de esta casa, eso era una oración, y fue respondida con el silencio. Nunca había deseado una familia, hasta que encontró a una niña durmiendo en el vestido de su esposa. Al principio, la visión fue una transgresión, una brecha en el mundo sellado que había construido con la pérdida y el silencio. Se removió cuando su sombra cayó en el umbral, levantando el rostro hacia la tenue luz invernal. No hubo sobresalto, no hubo miedo, solo una mirada tan firme que detuvo las palabras que pretendía decir, palabras destinadas a enviarla de vuelta al frío. El vestido le quedaba grande, su dobladillo alguna vez blanco arrastrándose por el polvo, los hilos enganchándose en las tablas combadas debajo de ella. No se lo había puesto por belleza, era una armadura contra el frío, el corpiño tirando torpemente sobre sus estrechos hombros, la tela con un leve olor a cedro y a algo más antiguo, algo guardado por años. Se levantó lentamente, manteniendo las manos cerca de la falda, como si su peso la anclara al lugar. Cuando le preguntó su nombre, este salió pequeño, silencioso y sin certeza, como si lo estuviera pidiendo prestado, un nombre que podría no ser el suyo. No ofreció nada más, ni un relato de dónde había estado, ni una súplica por un lugar a donde ir. Pero en la quietud entre ellos, él vio algo que lo perturbó. Sus ojos recorrían el cuarto como si no fuera nuevo para ella. Se detuvieron en el estante donde una fotografía agrietada yacía boca abajo y en el baúl donde el vestido había reposado, lugares que solo la memoria debería conocer. Una corriente de aire se movió por la casa, haciendo traquetear los postigos deformados. Afuera, el viento traía el siseo de la nieve sobre la hierba seca. Dentro, ninguno de los dos se movió. Él permanecía en el umbral, un hombre acostumbrado a los finales, y ella ante él, envuelta en un fragmento de su pasado. El silencio se alargó, no vacío, sino vigilante, y él se dio cuenta de que esto no era una intrusión común. El viento cambió afuera, trayendo el leve traqueteo de una lata suelta en el tejado del cobertizo. Se percató entonces de que sus brazos no estaban cruzados solo para darse calor. Contra su pecho sostenía un pequeño bulto envuelto en arpillera, con los nudos tan apretados que fruncían la tela. Sus manos se curvaban sobre él de la forma en que uno protege algo que ya ha sido robado una vez. No se movió cuando él se acercó, solo ajustó su agarre. La arpillera estaba deshilachada en los bordes y olía levemente a humo y agua de río. Cuando la luz de la estufa lo tocó, las formas en el interior se hicieron claras. Un brillo metálico y redondeado,
la esquina de un papel doblado, la curva de algo envuelto en tela. Se agachó sin hablar. El bulto era lo suficientemente pequeño para que una niña lo llevara, pero su peso no se medía en onzas. Más tarde, cuando ella lo dejó sobre la mesa por un instante, él vio lo que contenía: una cuchara de peltre, gastada en los bordes, una cinta del color de la lila descolorida, su centro arrugado por el largo tiempo de estar doblada, un mapa arrancado de un atlas, con 2 pueblos marcados con trazos gruesos, y una cosa más, algo que se le quedó en la garganta antes de que pudiera nombrarlo. Era un recuerdo de la familia de su esposa, perdido años antes de su muerte, una pieza que no debería haber llegado a las manos de esta niña, a menos que alguien la hubiera puesto allí. La miró entonces, de verdad. Ella sostuvo su mirada, pero no dio explicaciones, su silencio tan intencional como los nudos en la arpillera. La pregunta surgió sin ser llamada, invadiendo como el aire invernal por las grietas de la pared. ¿Había llegado allí por casualidad o la habían enviado? Y si la habían enviado, ¿quién? Afuera el viento aullaba contra los postigos, pero dentro el silencio entre ellos era más pesado que la tormenta. A la mañana siguiente, la noticia ya había empezado a correr de la forma silenciosa y sin prisas en que lo hacen los chismes en las llanuras, una corriente constante bajo la superficie inmóvil del invierno. Él la llevó consigo al pueblo, no como un gesto de confianza, sino porque dejarla sola en la casa se sentía mal de una manera que no podía nombrar. Ella se sentó en la carreta a su lado, con el vestido torpemente recogido en su regazo, el bulto de arpillera sin dejar sus brazos. Al llegar a las afueras de la calle principal, un vecino a caballo redujo su trote, sus ojos entrecerrados al pasar. No hubo saludo, solo la mirada larga y calculadora de un hombre que ya estaba decidiendo lo que le diría a su esposa en la cena. En la tienda general el murmullo de la conversación cambió cuando entraron. La niña se paró cerca de la estufa de leña mientras él compraba harina y aceite para la lámpara. El calor le coloreaba las mejillas, pero no relajaba la forma en que se comportaba, lista para moverse, para correr, aunque sus pies no lo hacían. Para cuando llegaron al salón para recoger un paquete de la diligencia, los susurros se habían intensificado. Un hombre sin familia, decían, acogiendo a una niña extraña que vestía el traje de una mujer muerta. En el estrecho espacio entre las palabras, la insinuación creció, silenciosa pero pesada. La esposa del predicador lo interceptó afuera, su voz envuelta en la cortesía de alguien que cree que su camino es el único correcto. Si necesita un lugar, ofreció, conozco a gente buena, gente decente. Sus ojos se dirigieron a la niña y luego a él, como si la decisión fuera obvia. Él dio un único asentimiento, no de acuerdo, sino para terminar la conversación, y pasó de largo sin decir una palabra más. La niña lo siguió, sus pequeños pasos igualando sus zancadas sin esfuerzo. Mientras giraban la carreta hacia casa, el viento se levantó de nuevo, barriendo el polvo por los terrenos vacíos donde los edificios se habían quemado y nunca se habían reconstruido. Él sabía que sería más fácil dejar que el pueblo decidiera su destino, volver a su vida tranquila sin esta interrupción. Pero la facilidad no era lo mismo que lo correcto, y lo correcto, pensó, rara vez era silencioso. Las primeras nubes llegaron bajas y rápidas, sus vientres pesados con una lluvia que no estaba destinada a esperar la primavera. Al anochecer, el viento había encontrado su voz, un aullido largo e ininterrumpido que se colaba por cada rendija del revestimiento. Revisó el granero 2 veces, los postigos 1, la estufa 3. La niña se sentó cerca del hogar, con las rodillas pegadas al cuerpo, el dobladillo del vestido húmedo por la nieve derretida que había empezado a colarse bajo la puerta. Cuando la tormenta estalló, llegó como una muralla, la lluvia azotando la casa con una fuerza que hacía gemir a los maderos. Él se despertó en la hora oscura entre la medianoche y la mañana con un sonido que no pertenecía al viento, una voz fina, amortiguada, pronunciando un nombre que él no reconoció. El sonido lo sacó de la cama antes de que su pensamiento pudiera alcanzarlo. Ella no estaba en su manta. La encontró en el granero, descalza sobre las frías tablas, agarrando el vestido como si intentara desaparecer dentro de él. La lámpara que llevaba proyectó su sombra alta contra la pared, pequeña e inmóvil, excepto por el rápido ascenso y descenso de sus hombros. No dijo nada, solo sostuvo la luz firme para que la oscuridad no se sintiera tan opresiva. De vuelta en la casa, encendió la estufa de nuevo, aunque las brasas aún no se habían extinguido. El calor adicional empujó contra el frío en los rincones, haciendo que el aire se volviera más suave, más lento.
Ella se sentó en el suelo, envuelta en la colcha, con los ojos fijos en la puerta de la estufa, como si mirar el fuego pudiera mantenerlo vivo. Esa noche, él dio 2 vueltas para alimentar la llama, una para él y otra para ella. Y aunque ninguno de los dos habló, el sonido de la lluvia aflojó su agarre en las paredes. La tormenta dejó una quietud detrás, del tipo que se siente tanto vacío como lleno. La nieve yacía en parches finos por el patio, ya hundiéndose en la tierra sedienta. Los días pasaron con la misma quietud mesurada. Ella hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz parecía venir de un lugar lejano, como si las palabras hubieran viajado una larga distancia antes de llegar a sus labios. Más a menudo eran sus silencios los que le decían más. Se sobresaltaba ante el ruido repentino de un balde que caía. Sus ojos seguían cada puerta, cada ventana, como si llevara la cuenta de sus salidas. Cuando el viento empujaba demasiado fuerte contra el tejado, sus manos se apretaban en la tela del vestido, sujetándolo cerca de ella como un talismán. Estos no eran los hábitos de alguien simplemente tímido, eran los reflejos de un cuerpo que había aprendido a no confiar en su terreno. Una mañana, mientras cortaba leña, notó una pequeña cicatriz en el lado de su mano. Tenía una curva demasiado precisa para ser un accidente. Más tarde, a la luz del fuego, vio la misma curva grabada en la manga del vestido, una marca débil y oscura cerca de la muñeca, la tela adelgazada donde el calor había mordido una vez. Pensó en preguntar, pero la pregunta se sentía demasiado pesada para dejarla caer en el cuarto entre ellos. En su lugar, dejó que el silencio prevaleciera. Sabía lo suficiente sobre el dolor para entender que las historias llegan cuando el cuerpo está listo para contarlas. Hasta entonces, él atendería el fuego, remendaría las herramientas y observaría la forma en que sus hombros se relajaban cuando el calor de la estufa alcanzaba su espalda. Algunas verdades eran como semillas en tierra congelada. Romperían la superficie solo cuando la estación se volviera a su favor. Ocurrió sin ser planeado, como algunas cosas suceden cuando las manos actúan antes de que la mente decida. Una tarde, mientras el viento se movía lentamente contra las paredes, él tomó el vestido de donde colgaba y lo colocó sobre su regazo. La tela se sentía más ligera de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera ido deshaciendo su peso en silencio. Encontró el dobladillo deshilachado y pasó la aguja a través de él con el hilo que su esposa había preferido una vez, pálido, resistente, con un leve olor al baúl de cedro. Cada puntada se posaba en silencio, el sonido pequeño pero constante, como pasos en la nieve. Cuando el remiendo estuvo listo, dejó el vestido colgado sobre la silla junto al fuego y no dijo nada. A la mañana siguiente, al sentarse en la mesa, encontró un huevo del gallinero en su asiento, sin plato, sin nota. Solo el huevo, aún tibio del nido, colocado allí con el cuidado de alguien que da sin pedir. Lo movió suavemente a la mesa y se sentó. Esa tarde, mientras barría el suelo, ella comenzó a tararear. El sonido fue inestable al principio, casi incierto, pero la melodía era una que él conocía, una tonada que su esposa solía tararear mientras enjuagaba la ropa en el agua fría del arroyo. La voz de la niña era más suave, pero llevaba el mismo ritmo, el mismo vaivén. Él no habló, ni ella tampoco. Sin embargo, el aire en la casa se sintió diferente, como si una puerta se hubiera abierto sin que nadie tocara la manija. El día estaba frágil por el frío cuando llegó el jinete. El aliento de su caballo echaba vapor en el aire, cada exhalación un fantasma que se disolvía demasiado rápido. El hombre se sentó erguido en la silla, escudriñando el patio antes de desmontar. Su abrigo estaba pesado de polvo del camino, sus ojos agudos por la distancia y la búsqueda. Sin saludar, preguntó por una fugitiva, una niña, pequeña, de cabello oscuro, que llevaba un vestido que no le pertenecía. La niña se paró en el umbral, enmarcada por la tenue luz de la casa detrás de ella. El vestido colgaba a su alrededor como una bandera pálida, pero no había rendición en su postura. No dio un paso al frente, pero tampoco se escondió. Su mirada se mantuvo fija en el hombre, leyéndolo como alguien lee un horizonte en busca de señales de clima. Él respondió con cuidado, midiendo cada palabra, para que no confirmara ni traicionara nada. Su voz no contenía la tensión en su pecho, ni el cálculo que sopesaba la protección contra la verdad. Los ojos del jinete se movieron entre ellos, notando el silencio, la forma en que ella sostenía el bulto a su lado. Finalmente, el hombre esbozó una sonrisa delgada que no llegó a sus ojos. «Ella es más problema de lo que crees», dijo, antes de volver a montar en la silla. Lo vieron cabalgar hacia el este hasta que el viento y el polvo lo borraron. Ella regresó a la casa sin decir una palabra, y él la siguió,
cerrando la puerta contra el frío. El pestillo se cerró con un sonido que se sintió definitivo, aunque ninguno de los dos podía nombrar aún lo que se había decidido. El invierno aflojó su agarre gradualmente. Los días se hicieron un poco más largos y el frío perdió su filo. El vestido ya no se adhería a su vida diaria. Ahora colgaba limpio en una percha cerca de la ventana, el dobladillo remendado atrapando la luz, no escondido, pero tampoco reclamado como armadura. Esperaba a la vista, como parte del orden silencioso del cuarto. Se habían adaptado a un ritmo sin hablar de ello. Al amanecer, ella estaba en el patio esparciendo comida para las gallinas, sus botas dejando huellas ordenadas en la escarcha. Él trabajaba en la cerca donde las tablas se inclinaban hacia el suelo, deteniéndose a veces para verla moverse a través de las tareas como si siempre las hubiera conocido. Sus días corrían uno al lado del otro, los espacios entre ellos llenos de un silencio que no presionaba, sino que contenía. Una tarde, mientras el aire se volvía más denso al acercarse la noche, él abrió el baúl de cedro al pie de su cama. Dentro, donde el vestido había yacido, colocó el bulto de arpillera de ella. No desató los nudos ni examinó su contenido. El acto no era sobre saber, sino sobre guardar. El baúl se cerró con un sonido que denotaba permanencia. Cuando salió, la puerta se quedó abierta detrás de él, la luz de la lámpara derramándose en el frío. Desde el patio el resplandor parecía casi una bienvenida. Si era para alguien que venía o para alguien que se iba, el viento no lo decía. El aire entre ellos, como la casa misma, había aprendido a contener ambos.